Hoy toca hablar acerca de la llamada ciencia del derecho, o también conocida entre nosotros como la doctrina, es decir, aquella disciplina en donde un jurista se dedica a investigar un aspecto del ordenamiento jurídico para comprenderlo mejor. Por ejemplo, se dedica a estudiar el derecho penal, el derecho civil, el derecho constitucional. Que el autor Agustín Esquella, previo a exponer bien de qué se trata la ciencia del derecho, él parte con una problematización de esta disciplina. Y se detienen dos autores, en Rudolf von Jhering y en Julius von Kirchmann, ambos de nacionalidad alemana y del siglo XIX. Y son conocidos sus planteamientos, por eso él los trae, digamos, los trae a propósito de esta exposición. Según von Kirchmann, existe un problema en la disciplina llamada ciencia del derecho, por cuanto el objeto propio de esta disciplina, que es el derecho positivo, tiene algunas dificultades. Hay una dificultad en su delimitación y en su aprehensión. Y esas dificultades se dan por las características propias del derecho. Por ejemplo, el derecho suele ser mutable, está sujeto a evolución progresiva de sus instituciones. Por tanto, la jurisprudencia, que es otro nombre con el que se conoce la ciencia del derecho, estaría llegando siempre tarde al conocimiento de su objeto de estudio. Una segunda característica del derecho es la fuerte incidencia de los sentimientos en él. En todas las cuestiones del derecho, el sentimiento se ha decidido muchas veces incluso antes de que se haya dado una respuesta de naturaleza racional, y eso es entendible porque lo que se disputa por ejemplo, en un litigio son intereses, son temas de justicia, son daños que se han sufrido, etcétera. Entonces la emocionalidad está muy involucrada. Otra tercera característica del derecho es que en las normas de las que forman parte, que son constitutivas del derecho, uno no las puede determinar o clasificar como verdaderas o falsas. Es decir, uno no puede hacer un juicio, perdón, de verdad o falsedad respecto a las normas jurídicas. Lo que uno hace es un juicio respecto de si están vigentes o no, y si su cumplimiento es o no es obligatorio. Pero no se entra a la discusión, ni siquiera se plantea el tema de si una norma es verdadera. Suena extraño incluso mencionar ese planteamiento. Y una cuarta característica es la contingencia del derecho, es decir, que no está sujeto a necesidad y por tanto puede modificarse por la sola voluntad del legislador. Y por tanto, dice Kirchmann, 3 palabras rectificadoras del legislador convierten a bibliotecas enteras en basura. Ya lo que haya escrito un autor acerca de una determinada ley, por ejemplo, acerca del derecho laboral, del momento que el legislador decida promulgar, aprobar y se promulgue un nuevo código del trabajo, lo que se puede haber dicho en ese trabajo doctrinario ya pierde vigencia. Por otra parte, Rudolf von Jhering atribuye el problema de la ciencia jurídica no tanto al derecho como tal, sino más bien al jurista, al sujeto, al intelectual que hace esta actividad, eh, por cuanto él tiene en vista la actividad de los romanistas de su época. Y él ahí el problema que encuentra es que pueden ser demasiado teóricos, caen en una teoría del concepto que aleja la dogmática o la ciencia del derecho, la aleja de los operadores jurídicos, la vuelve inútil, la puede volver inútil. No tiene problemas Jhering con que sea teórica ni con que sea conceptual, sino que pudiera perder de vista la finalidad práctica. Y al final el trabajo intelectual de un jurista tiene que ser eso, apuntar
al funcionamiento del derecho o a la realidad del derecho tal como funciona en la sociedad, tal como opera ahí. A este propósito, Agustín Esquella hace un comentario también respecto de que si bien él coincide, comparte que es un peligro quedarse en un aspecto puramente teórico del derecho, también es problemático cuando uno se queda puramente en los aspectos prácticos y no es capaz de elevar el concepto, no es capaz de señalar ciertos principios que son comunes y y que trascienden al caso particular. Por último, Eric Wolf señala que más allá de del problema que se puede plantear respecto a la ciencia del derecho, esta siempre va a ser una disciplina necesaria. No basta dado que existe el derecho en toda sociedad, es importante hacer ciencia acerca de esta realidad y esforzarse en ella, más allá incluso de las dificultades que se puedan plantear. Y él menciona varias a todo esto. Pero dice él que esta empresa, este trabajo, no es solo útil desde el punto de vista social, sino que incluso es necesario. Respecto del conocimiento y el estudio del derecho, que es la base de esta disciplina llamada ciencia del derecho o ciencia jurídica o dogmática jurídica, cuando hablamos del derecho al que vamos a estudiar, nos referimos al derecho positivo, es decir, al derecho vigente en un ordenamiento jurídico, puesto ahí por voluntad de quien es reconocido por la comunidad como autorizado para elaborar normas jurídicas. Este derecho, esta ciencia es capaz de conocer, describir y valorar el derecho vigente. El derecho, este derecho puede ser conocido por varias disciplinas, pero nosotros, por cierto, que acá nos vamos a quedar en esta particular llamada ciencia del derecho, y en primer lugar lo que haremos es preguntarnos, bueno, ¿cómo se relaciona con la filosofía del derecho en general, que es el curso que estamos haciendo? Y con la filosofía del derecho se puede relacionar de dos maneras. Acá toma dos planteamientos, el de Alf Ross y el de Norberto Bobbio. Alf Ross hace él parte su análisis desde la filosofía analítica, y que es una filosofía del lenguaje, es una filosofía del análisis del lenguaje. Entonces Alf Ross dice, existen tres niveles tres niveles del lenguaje, tres niveles del lenguaje jurídico. El primer nivel es el nivel del derecho, tal como existe, el que se encuentra en las normas jurídicas, en las sentencias y resoluciones de los tribunales, digamos, en el quehacer jurídico, en la norma administrativa, etcétera. Eso ya, ese lenguaje que podríamos decir estrictamente jurídico, ya presenta algunas dificultades. Entonces, el primer trabajo de análisis es el de comprender el lenguaje que tienen las normas jurídicas. Y quien realiza ese análisis es justamente la ciencia del derecho. Básicamente, la ciencia del derecho lo que hace es clarificar el lenguaje del derecho. Pero para que la ciencia del derecho pueda funcionar también requiere de un lenguaje. Y ese análisis de ese lenguaje que ocupa la ciencia del derecho está aportado por la filosofía del derecho. Por tanto, lo que hace la filosofía del derecho es clarificar el lenguaje de la ciencia del derecho, para que a su vez la ciencia del derecho, pueda clarificar el lenguaje del derecho normativo. Norberto Bobbio, por su parte, lo que hace es plantear a nivel general la pregunta, y eso lo vimos en el tema tratado de la filosofía del derecho. Se hace la pregunta, bueno, ¿de qué consiste? ¿En qué consiste la filosofía del derecho? ¿Cuáles son sus temas? Y Norberto Bobbio dice, los temas de la filosofía son tres. Es la teoría del derecho,
en la teoría de la justicia y es la teoría de la ciencia jurídica. En consecuencia, la ciencia del derecho sería parte de la filosofía del derecho, uno de sus capítulos. Cuando hablamos de ciencia del derecho, ¿en qué sentido estamos diciendo que es una ciencia? ¿Por qué ciencia? Y acá nosotros vamos a señalar que es ciencia por dos motivos. Por un lado, porque posee los atributos propios del método científico. Y por otro, porque posee un objeto de estudio que es propio. Respecto a estos atributos, tomando el planteamiento de Mario Bunge, diríamos que son principalmente 5, que es la honestidad intelectual, o al aprecio a la objetividad y a la verificabilidad, la independencia de juicio, que es el hábito de convencerse a sí mismo a través de pruebas, no por el sometimiento de la autoridad. El coraje intelectual para defender la verdad, pero también para ser capaz de cambiar ante el error. La libertad de entendimiento, que se extiende además a todas las demás libertades, y el sentido de justicia, que exige de uno también evaluar los propios fundamentos. Respecto del objeto de estudio de la ciencia del derecho, es el derecho positivo, el derecho producido como acto de voluntad y tal como se expresa en el ordenamiento jurídico vigente, digamos el derecho dado, el derecho que tú encuentras en el Código Civil, en el Código Penal, en la Constitución Política de la República. Y además se constituye esta ciencia jurídica en tantas ciencias jurídicas cuantos sectores de regulación existen al interior del ordenamiento jurídico estudiado. Y por eso tú no tienes un manual de derecho chileno, sino que uno tiene un manual de derecho civil chileno, un manual de derecho penal, de derecho procesal, de derecho administrativo chileno. Se subdivide necesariamente y es una característica casi de la necesidad de la disciplina. Esta es inherente a ella, esta subdivisión en ramas. No pudiera ser estudiado como un todo. Se espera, por cierto, que el jurista tenga la capacidad de tener una comprensión global del ordenamiento jurídico total, e incluso más, también que sea capaz de comprender el ordenamiento jurídico nacional en el contexto global, en la tradición occidental del derecho, teniendo presente los tratados internacionales, el derecho que se está haciendo en otras naciones, etcétera. Pero cuando hace ciencia del derecho, es decir, cuando se pone a escribir, lo hace a propósito de un derecho de una rama, de un sector del ordenamiento jurídico. Esta ciencia, esta disciplina recibe distintos nombres. Recibe el nombre de ciencia del derecho, ciencia jurídica en sentido estricto, ciencia jurídica particular, jurisprudencia y dogmática jurídica. Respecto de la primera, de la ciencia del derecho, ya hemos dicho suficiente, ¿no es cierto? Es la que más hemos ocupado. Cuando hablamos de ciencia jurídica en sentido estricto, se refiere a que es una disciplina que es hecha por juristas. Pensemos que el derecho también puede ser estudiado por cientistas políticos, por sociólogos. Entonces, pero no, acá estamos hablando cuando es un abogado haciendo una lectura jurídica del derecho, estamos haciendo ciencia jurídica. Ciencia jurídica también particular porque es de un ordenamiento jurídico particular y dentro del ordenamiento, como señalamos recién, un sector del ordenamiento, como pudiera ser el derecho civil. Acá hay una palabra muy interesante que es la palabra jurisprudencia, que en nuestra tradición nacional tiene otro significado. Nosotros ocupamos la palabra jurisprudencia para entender las manifestaciones del tribunal, digamos, la reflexión del tribunal respecto de sus propios casos. Entonces, básicamente la sentencia. A eso nosotros le decimos jurisprudencia, pero existe este uso también de la palabra, para que eso tenganlo presente cuando le aparezca en alguna lectura, en algún comentario. ¿En qué sentido se está ocupando la palabra jurisprudencia? ¿Se está ocupando como sentencia de tribunal
o se está ocupando como el tratado de algún autor. Y una palabra que puede resultar extraña, pero también se ocupa entre nosotros, la de dogmática jurídica. Y acá la palabra dogmática tiene sentido de atenerse a lo dado, a lo que está puesto, es decir, a no querer reemplazar lo que existe. Perdón, uno igual puede hacer la crítica, ¿eh? Puede decir, mira, acá el derecho laboral necesita esta reforma, pero cuando yo hago un tratado acerca del derecho laboral, yo hablo del derecho laboral que existe, no del que me gustaría que existiera. En ese sentido dogmático, el jurista establece sus críticas, propone mejoras, dice en qué sentido debería modificarse el derecho, pero no confunde su opinión con el derecho que de verdad, con el derecho que existe en el momento, con el derecho vigente. Entonces, este es el derecho vigente, podría modificarse, pero este es el derecho. Y en ese sentido es dogmático. Y en ese sentido acá, a propósito de esto, vamos a hablar de la llamada neutralidad valorativa. ¿Qué queremos decir con ello? Que el papel de la ciencia es describir, no prescribir, es decir, no señalar lo que debería ser, sino lo que es. Dado que las cosas o fenómenos en la realidad están ahí. Ahora, la ciencia del derecho es neutral, pero el derecho no lo es. El derecho nunca es neutral, nunca es avalorativo. El derecho lleva consigo los valores de una nación en un momento dado. Trae consigo lo que una comunidad considera bueno y justo y se expresa mediante el derecho. Ahora, insisto, lo que acabamos de insistir, el jurista puede hacer una crítica, es posible, pero metodológicamente lo primero que se hace es establecer que algo es un derecho válido. Por ejemplo, si estamos hablando acerca de los delitos contra la propiedad, se señala cómo eso está tipificado en nuestro Código Penal. Se identifica el derecho válido, el que existe. Hecho eso, perfectamente se puede pronunciar acerca de la conveniencia o inconveniencia de ese derecho. Es decir, mira, acá esto habría que modificarlo, esto hay que actualizarlo, esto está desfasado, esto está bien, etc. Y eso es un trabajo que de hecho se espera que lo haga un jurista. Y para finalizar esta exposición, hay que señalar algunas palabras respecto de las funciones y de las operaciones de la ciencia del derecho. Agustín Esquella identifica 4 funciones de la ciencia. La función cognitiva, que es la función de conocer el derecho, es decir, uno hace ciencia del derecho para conocerlo, para saber de qué se trata. La función de transmisión y difusión del conocimiento jurídico. Es decir, cuando un autor escribe un libro, es mucho más fácil comunicar el conocimiento acerca del derecho. Por ejemplo, si uno está estudiando acerca del libro cuarto del Código Civil, tener un manual acerca de actos jurídicos, un manual acerca de contratos, es de mucha ayuda para poder comprender lo que dice la norma. También tiene una función normativa. ¿En qué sentido? En el sentido que aporta a la creación de normas. Aporta y aparte, en primer lugar, ¿cómo aporta la creación de normas? En 2 sentidos. En la norma particular que se establece en el tribunal, es decir, cuando un juez dice usted hizo A y en consecuencia y tiene como consecuencia B, muchas veces apoya también de la doctrina, de la ciencia jurídica. Los abogados también, junto con las normas, cuando hacen la exposición acerca del derecho involucrado en un hecho en disputa, apelan a las reflexiones que hacen los juristas. Entonces, en ese sentido, hay una influencia de parte de los autores en el derecho que se aplica en lo cotidiano a las personas, a los ciudadanos de un país. Pero además, el jurista, a través de sus obras, influye en la creación de normas jurídicas.
en la discusión parlamentaria, por ejemplo, o la discusión, o la elaboración reglamentaria también que pudiera ser el órgano administrativo para la aplicación de la norma. Eso también muchas veces está sujeto, está influido por el trabajo de los juristas. Y finalmente tiene un carácter ideológico o político, en el sentido que facilita la obediencia a la norma y que sea aceptado de manera pacífica por la población, y también como manera de mantener la vigencia de una norma es colaborar a la interpretación correcta de las mismas, de manera que pueda ser más fácilmente aceptada. ¿Cuáles son las operaciones propias de la ciencia del derecho? Primero, reconocer el ordenamiento jurídico objeto de estudio, es decir, este es el ordenamiento, este es el derecho chileno. Segundo, identificar las normas jurídicas las normas jurídicas vigentes dentro del interior de este ordenamiento jurídico. Por ejemplo, si estamos estudiando derecho penal, bueno, decir, las normas vigentes son las del Código Penal, pero también hay norma penal en la Ley del Tránsito, en la Ley de Violencia Intrafamiliar, en la Ley 20.000, etcétera. Entonces, entiende que el derecho penal no necesariamente está puesto en un solo cuerpo normativo, sino que investiga en qué cuerpo normativo existe norma que tiene que ver con su tema, y esos cuerpos normativos pueden ser de rango legal, de rango constitucional, por ejemplo, y señalar, bueno, cuáles son los derechos constitucionales involucrados, los órganos constitucionales involucrados también siguiendo el ejemplo del derecho penal, por ejemplo, el Ministerio Público, que tiene rango constitucional, e incluso normas de nivel reglamentario, como pudiera ser ciertas disposiciones de gendarmería. En tercer lugar, interpretar las normas, y eso es una tarea muy importante, y de hecho una de las que más se espera que pueda hacer un jurista, poder dar luces acerca de cómo interpretar normas. Abogados, jueces estudian doctrina para poder interpretar mejor la norma jurídica al caso. También la ciencia del derecho contribuye a la construcción de instituciones, a la fijación de conceptos fundamentales. Por ejemplo, todo el derecho que, pensando en la segunda mitad del siglo XX en adelante, que se ha elaborado respecto de los derechos de la infancia o de la adolescencia, han tenido un fuerte componente doctrinario, han sido impulsados por la reflexión primeramente, y luego se han ido convirtiendo en normas. También tiene una función de sistematización, es decir, de ordenar, de lograr decir, mira, acá el derecho lo podemos dividir en derecho público y derecho privado. El derecho público lo podemos dividir en derecho constitucional, administrativo, tributario. Ese trabajo como de armar ramas del derecho es propio de la disciplina, de caracterizarlo. La famosa, la que ustedes ya deben conocer, la llamada pirámide de Kelsen, también es un trabajo doctrinario. Y finalmente, y esto es una cosa muy importante junto con la interpretación, es la colaboración en la aplicación de la norma al caso concreto. Tiene que dar luces a un autor acerca de cómo se resuelve el problema. Y muchas veces, a través de los ejemplos que ponen los autores en sus textos, ayudan a eso. Respecto a esto, de esta misma que estamos hablando de la aplicación práctica del derecho, ¿cómo colabora la dogmática en la resolución de casos difíciles? Puede ser, digamos, clarificando los casos poniendo en evidencia y clarificando los casos de vaguedad e indeterminación de las normas, señalando las lagunas que puedan existir en el ámbito legal y cómo resolverlas, lo mismo con las antinomias, lagunas y antinomias, e incluso también señalando posibles consecuencias injustas en la aplicación de una norma y cómo pudiera resolverse ese dilema en el caso de presentarse en un litigio o en un caso.